¿Cuál es el enfoque diagnóstico en el dolor abdominal? El primero es tratar de descartar si se trata de alguna patología aguda o si es un dolor abdominal crónico. Y como les mencioné, puedes tener un dolor abdominal crónico de base o alguna patología crónica que ahora presenta con una complicación aguda. El entorno clínico también es distinto si es que es en la emergencia, en contraposición de un paciente en la consulta externa. Cuando uno está evaluando un paciente en la emergencia, lo que se trata de hacer es descartar patologías severas, evidentes emergencias como una ruptura de embarazo ectópico con hemoperitoneo, o una perforación con peritonitis o isquemia mesentérica, porque esas son enfermedades en las que se requiere una intervención quirúrgica de urgencia. Así que la anamnesis y el examen físico están orientados a rápidamente tratar de identificar estas enfermedades que necesitan una consulta quirúrgica urgente. Y hablando de la anamnesis específicamente, debemos tratar de obtener la ubicación primaria y las características del dolor que hemos visto para otros motivos de consulta, y todo esto es una orientación a qué enfermedades podrían ser, pero en el dolor abdominal puedes tener distintas etiologías y ningún elemento de la anamnesis te puede descartar algo como apendicitis a menos que tengas exámenes de imagen o exámenes complementarios que definitivamente hayan podido descartar esa patología. Pero lo que vamos a ver ahorita son algunas pistas que podrían usar en la anamnesis o qué cosas podrían preguntar y a qué orientarse según la respuesta que obtengan. Respecto a la edad, hablemos de antecedentes y los datos de filiación. La apendicitis aguda es una enfermedad que es mucho más común en jóvenes y hay enfermedades que son más comunes en pacientes mayores, en diverticulitis o isquemia del mesenterio. Los antecedentes personales, las cirugías previas es un antecedente importante saber porque ese puede ser un factor de riesgo para obstrucción intestinal por la formación de bridas quirúrgicas. En medicamentos o toma reciente de analgésicos. En los medicamentos, como vimos en el caso de los AINES, pueden estar asociados a enfermedad ulcerosa y gastritis y por eso son elementos importantes de la historia medicamentosa en los pacientes gastrointestinales. La toma reciente de antibióticos puede ser la causa de colitis por Clostridium difficile, pero la toma reciente de analgésicos también es un elemento importante porque si un paciente ha tomado recientemente analgésicos, eso puede mascarar el dolor, y en un paciente con apendicitis, por ejemplo, eso va a dificultar la evaluación clínica y nuestro umbral de diagnóstico tal vez tenga que ser mucho más bajo para ese paciente porque realmente no sabemos cuál es la intensidad o las características reales de ese dolor. Otro ejemplo es la toma de antiespasmódicos. Antiespasmódicos como la buscapina también pueden enmascarar el dolor en casos de apendicitis o en otras enfermedades en las que hay un dolor de tipo cólico. Las enfermedades metabólicas en los pacientes inmunocomprometidos, habíamos visto que en los casos de insuficiencia suprarrenal o en la uremia o en estas enfermedades raras como la porfiria aguda intermitente o fiebre familiar mediterránea, puedes tener dolor abdominal. Así que saber eso en la historia puede ser útil en esos escenarios. Los pacientes inmunocomprometidos también tienen más riesgo, especialmente los pacientes VIH, de tener ciertas patologías o complicaciones como colitis por citomegalovirus, como un ejemplo. Enfermedad cardiovascular es interesante porque estamos hablando de dolor abdominal, pero recuerden que hay patologías como el infarto agudo de miocardio que pueden referirse como dolor abdominal. Así que especialmente si tienen un paciente con mayor y con factores de riesgo cardiovascular evidente, tienen que tomar en cuenta esto en su diferencial, si es que ese paciente tenía angina o
o tenía infarto previo, porque puede ser la manifestación. Patología gastrointestinal de base. Evidentemente, si tenemos divertículos, eso puede ser el desencadenante de una diverticulitis, o otras patologías como un cáncer de colon o úlcera péptica, alguna otra patología que pueda explicar ese dolor abdominal, como enfermedad de Crohn también. Los antecedentes ginecológicos, es importante saber la fecha de última menstruación o en el caso de que sea un embarazo ectópico que no haya sido detectado o cualquier otro tipo de masa pélvica. Y en los hábitos, saber el uso de alcohol o dieta alta en grasa, porque el alcohol puede ser el desencadenante de una pancreatitis, la dieta alta en grasas puede ser el desencadenante del dolor en una colelitiasis y luego puede complicarse a colecistitis. Y cambios en el hábito defecatorio se refieren a cambios en la frecuencia o el tipo de defecaciones que tiene el paciente y a veces se puede asociar a cáncer de colon. Algunos de los síntomas asociados que debemos preguntar, y de nuevo, tal vez no van a preguntar todos, sino dependiendo del escenario. Náusea y vómito son síntomas asociados que se encuentran en muchas de las patologías gastrointestinales y realmente son inespecíficas. La hematémesis no es tan inespecífica, pero realmente se asociaba a enfermedades como ruptura de varices esofágicas o el síndrome de Mallory-Weiss, pero la hematémesis sería mezclado con dolor abdominal, sería algo que deberíamos tomar muy en serio. Diarrea o constipación, porque en el caso de una gastroenteritis también puede presentarse con dolor abdominal, y constipación si es que tenemos algún tipo de obstrucción abdominal. Hematoquesia o melena. La hematoquesia es la presencia de sangre mezclada con heces, y la melena son las deposiciones negruzcas que ocurren cuando hay sangre en el tracto gastrointestinal, y supuestamente dicen que la melena representa sangre digerida y la melena es más sugerente de sangrado digestivo alto y la hematoquesia más de sangrado digestivo bajo, pero podrían ser pistas en el diagnóstico. Fiebre, escalofríos y pérdida de peso, de nuevo, son síntomas generales que pueden representar procesos inflamatorios o infecciosos, y pérdida de peso en procesos neoplásicos. La ictericia, que tiene un estudio aparte, pero nos orienta a una patología hepática o biliar. Y molestias urinarias, evidentemente porque el dolor abdominal puede ser de alguna causa urinaria, como una infección de vías urinarias o la presencia de cálculos renales. Así que la presencia de estos síntomas también pueden darnos la clave en el diagnóstico.